hablar de política, vamos a tratar de analizarla. En definitiva, vamos a agarrar la política jujeña y la vamos a cortar a cuchillo. Prendete el repulgue por churo. Ahí estamos. Bienvenidos otra vez al Repulgue. Tenemos una pregunta, ¿no?, que la venimos planteando hace muchísimo tiempo, ¿no? Y cada vez que tenemos invitados más o menos al tono, volvemos a hacer la pregunta. Y la pregunta que hacemos es, ¿qué hacer con esta ciudad? Una ciudad que está absolutamente detonada, una ciudad que es imposible andar por sus calles, barrios que están totalmente olvidados. Y pongo, por ejemplo, Aeroclub, que me parece uno de los más emblemáticos, ¿no? Un barrio que está, me decían recién, hace 20 años por lo menos, y no tienen servicio de ninguna naturaleza. Es cierto que hay un problema judicial al medio, es verdad, eso es innegable, pero un problema judicial no puede ser impedimento para que las personas tengan una vida digna y sobre todo después de 20 años. Hoy tenemos el gusto de tener en esta mesa a una concejal en funciones y a su vez reelecta y a un concejal electo, de dos espacios políticos absolutamente antagónicas, pero vamos a ver si hay algunos puntos de acuerdo para poder arreglar o al menos saber qué hacer con esta ciudad. ¿Cómo estás, amigo querido? Andrés, ¿cómo estás? Dice usted que le va yendo? Bien, con frío un poco, pero... No sea exagerado, mire, remera. Adaptándome al nuevo clima. Déjame agregarte también que ayer subió el colectivo. ¿Subiste el colectivo? Subió. Ah, No, yo subió. viajo todos los días en colectivo, no. Subió. ¿A cuánto está ahora? Está trepando los 1100, ya le perdí 1050, ¿no? 1058. Bueno, pero tenés aire acondicionado, el colectivo está sano, wifi, todo eso. Puedo ver las noticias en el colectivo. Sí. Levanta vidrio eléctrico. Sé a qué hora llega el colectivo por una eso aplicación. Es bueno. ¿Qué más? Viajo con aire, con ventiluz todo el tiempo, porque las puertas abiertas. Porque no se cierra. Exactamente. Qué problemática, ¿no? El tema de los barrios, qué más, el tema de las calles que venimos tratando hace tiempo, la ciudad. Déjame sumarte también la problemática que hay con el comercio informal, que ha crecido abismalmente, y lo hemos visto en la peatonal con algunos videos que han llamado la atención de todos, agentes prácticamente encubiertos haciendo un operativo, las persecuciones también a los comercios que hay constantemente con estas infracciones y todas estas cuestiones. Así que un problema global prácticamente en la ciudad con el comercio informal por un lado, el comercio formal, y en el medio quedamos los rehenes, ¿no? Gustavo Martínez, Keila Sequeiros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo andan? No es casualidad que se hayan sentado tan lejos, ¿no? No, fuimos nosotros. No, bueno, bien. Lindo estudio, estaba mirando. Está muy bonito. Está muy bonito esto. Churo, sí. Y es un hermoso lugar para hacer. La verdad que sí. Churito, ahí está, mira, me da una idea. Chicos, ¿qué hacemos con la ciudad? La ciudad está colapsada. Y ni te cuento hoy, un día como hoy, con lluvia, con superpoblación de autos, con la gente en un día hábil haciendo sus cosas. Ni te cuento hoy. Hoy es realmente un drama la ciudad. Recorrer, caminar, movilizarse. Un trayecto que te lleva 10 minutos, te lleva en auto por las calles 40 minutos, en remis, en colectivo, en todo. Acá no hay discriminación de lo que te movilices. Pasa que hoy apenas caen 2 gotas, así como está cayendo ahora. Ya hay sectores de Alto Comedero donde el colectivo no entra porque se empantana. Esto es una realidad. Y ni hablar de que a las 7 de la mañana se para la señora y el colectivo pasa de largo porque ya viene lleno. Pues ya está colapsado. Claro. ¿Eso lo ves también, Keila? Sí, obvio. Yo creo que nosotros no le tenemos que comentar a la gente cómo vive porque eso es lo que ya no se aguanta más, pero por la pregunta que hacías recién de qué hay que hacer con la ciudad, para mí hay que reorganizarla de abajo para arriba. O sea, hay que terminar de que todos los derechos básicos mínimos y elementales dejen de ser un negocio de unos pocos
vamos al ejemplo del transporte, que por el streaming que paso, por el medio de comunicación en el que me permitan hablar, siempre lo digo, tiene que dejar de ser un negocio de unos pocos, tiene que estar estatizado, controlado, bajo control de trabajadores, de usuarios. Con eso podríamos, recién hablábamos del aumento del colectivo. A 1.048 pesos se va, y ni hablar si tenés que viajar allá o otros lugares más lejos. Si el transporte está controlado bajo control de trabajadores, por ejemplo, podemos empezar a hablar de reducir el costo en boleta en un 30%, empezar a pensar qué mecanismos se pueden aplicar, por ejemplo, que exista un transbordo. Hay lugares donde vos te subís al colectivo, si en una hora tenés que volver a viajar, no pagás el boleto. Bueno, porque acá me gusta porque ya tenemos una definición política, ¿no? Y es que el transporte sea del Estado. Pero me parece que no... Ahí déjame, sí, yo digo estatizado bajo Estado. Control de trabajadores y usuarios. Ya vemos porque quién lo no gestiona. en manos de funcionarios, que después Ya meten vemos la quién lo mano. gestiona. O sea, lo que tiene que haber acá es un control desde abajo de la gente que de verdad lo Está quiere claro, pero que sea utilizar estatal. y no hacer un Después negocio. vemos quién es el gerente, ¿no? Pero Claro. que sea estatal. Con control de trabajadores Bueno, y usuarios. Bien. Porque estatal. también puede ser estatal Pero y que ¿sabes lo qué controlen pasa? los funcionarios. Pero y no al- soluciona se el te meten problema. la mano ahí. ¿Cómo que no? No lo soluciona. Y te explico técnico, y esto es una cuestión técnica, no es política ni antojadiza. A ver, ¿por qué? En Jujuy tenemos el servicio de transporte urbano y pasajero, el que acaba de subir hoy. Tenemos los taxis amarillos, Sí. tenemos los taxis compartidos, tenemos las mototaxis, tenemos los remises ilegales y tenemos las aplicaciones. Por eso. Sí, en este esquema, no, Sí. insisto, y esto no es una cuestión ni antojadiza ni política, es técnica. No hay sistema que pueda subsistir. Pero mira, para mí el problema justamente es que como está todo pensado en base a la ganancia, termina siendo irracional que en una ciudad tan chica el servicio esté como está. Entonces, para mí, cuando uno dice estatizar el transporte bajo control de trabajadores y usuarios, implica pensarlo racionalmente. Implica, bueno, cómo sumás frecuencias a barrios en donde no se llega, cómo sumás horarios en horarios que no hay, por ejemplo, un horario nocturno. Eso te implica contratar más trabajadores, reducir la jornada laboral también de algunos, que puede haber tiempo también para hacer otras cosas. Los trabajadores deberían tener vida, y eso te permitiría pensar en conjunto también, haciendo parte a otros sectores. Entonces, capaz lo podés pensar de manera planificada con choferes de taxis, con choferes de compartidos, pero el tema es justamente que se planifique el transporte de conjunto. Pero hay que y esto lo ves en estados que son desde socialistas hasta los más capitalistas. Todos toman una decisión. Sí. Como Estado, ¿sí? Y cuando digo Estado no me refiero al gobierno, digo al Estado. Toman una decisión. ¿Cuál es la decisión? El transporte va a ser el servicio de transporte urbano de pasajeros, ¿sí? Sea estatal, sea privado, mixto, como quieran, con el control, no control, está claro, pero hay que tomar una decisión porque si no, no hay forma de que puedan convivir todos, porque no le cierra la ecuación económica a nadie, ni a los taxis, ni a los taxis compartidos, absolutamente a nadie. Por Mira, eso hay para que mí sí tomar hay una decisión planificación política. racional, donde vos puedas discutir de manera unificada entre los laburantes que son choferes de taxi, con los choferes que son del transporte, y pensar incluso capaz, al vos tener que extender el transporte público y que sea eficiente de verdad, capaz los taxistas pueden incorporarse a ese sistema de transporte. A ver, yo no te lo digo como algo cerrado porque es justamente algo que tiene que ser planificado desde abajo, y justamente cuando uno planifica desde abajo no estás pensando cómo le pisas la cabeza al otro. Ahora o sea, me perdón, queda ahí un poco... déjame terminar 2 segundos. No sería decir, bueno, transporte público bajo control de los trabajadores y usuarios y que se jodan los taxistas. No, para nada, al contrario. ¿Cómo hacemos capaz para incorporar esos taxistas al sistema de transporte público y que todos tengan trabajo con un horario con un horario para vivir? O sea, Claro, si vos, pero por ejemplo, dividís la jornada laboral y a la vez podés generar más bandas horarias de servicio, porque no puede ser que a las 11 de la noche te quedes sin colectivo, y bueno, incluso ahí le sacás un peso al chofer, que a veces tiene que estar más de 9 horas sentado en el taxi para juntar lo que se le va en nafta, o para juntar lo que se le va en alquiler de auto, porque no todos son dueños de sus autos. Bueno, ya sabemos ahí lo que viven los choferes, que incluso muchos
no sé, no llegan ni a pasar tiempo con sus hijos porque se la pasan con toda la plata para cargar la nafta y para pagar el alquiler. Entonces, si uno piensa de manera planificada, piensa también cómo darle respuesta a esos sectores y no como... Ahora me meto un poco con, ella hablaba hace un momento de la planificación, ¿no? Eso que discutían con Andrés, de tener un sistema de transporte integrado también que se controle, pero especializado, entendiendo a lo que decía Andrés hace un momento, no político en sí, pero especializado. O sea, un transporte que sea eficiente, moderno, que cumpla con todas las condiciones aptas para la mejora del servicio. Ustedes durante la campaña, puntualmente hago hincapié en lo que decían en La Libertad Avanza, era una auditoría prácticamente de los tres poderes, tanto del poder judicial, el poder ejecutivo, provincial y municipal, y el poder legislativo. Todavía no conocemos cuáles van a ser los métodos de esa auditoría, estaría bueno ir desmenuzándolo en lo que va del año antes que llegue diciembre, claro. Pero me meto hoy puntualmente con un problema de la ciudad que como concejal electo me imagino que lo tenés en tu abanico de propuestas, y si no, el tema de los registros de licencias de taxis que absolutamente nadie conoce. Y sabemos ahí puntualmente cuando vos decías de que hay choferes que mueren prácticamente pagando un alquiler, que nunca llegan a ser titulares de una licencia porque hay licencias que pasan de padres a hijos, o por ahí licencias que en una licitación fantasma no sabemos quiénes son los adjudicatarios. Son moneda de cambio. Hay licencias que son moneda de cambio, de que para premiar a tal o cual o pagar tal o cual favor les han pagado con licencias. Todos sabemos que acá en Jujuy hay empresarios que monopolizan 40 licencias, 50 licencias, que en este momento explotan. ¿Empresarios o políticos? No, empresarios, que yo creo que yo conozco. ¿Políticos? ¿No hay políticos con licencia? Debe haber, o capaz que no, desconozco. Yo no pongo las manos por fuego. Desconozco, yo no lo sé. Fuego por nadie, hay que saber cuando uno denuncia, así que... No lo sé. Los equipos técnicos de La Libertad Avanza estuvieron trabajando en eso en la campaña y hemos detectado empresarios que tienen, como la ordenanza dice que no se puede tener más de 2 licencias, y tienen prestanombres por todos lados y tienen 40, y explotan a la gente y trabajan a gente que no llega a pagar el alquiler, y que encima ahora, por el mal estado de las calles, los hacen responsables de los repuestos del auto. También tienen que hacerse cargo de los repuestos del auto. El peón de taxi es el que tiene que responder por todo esto. Sí, claro. Sí. Como los colectivos. El colectivero, ¿cuántas veces le descuentan para arreglar el auto? Acá me pongo un velo liberal, ¿sí? ¿Quién es el que dice cuántas licencias tienen que haber en la ciudad? ¿Por qué un señor que es un trabajador junto a unos ahorritos, sí, señor, con cuenta propista, se compró un auto que reúne los requisitos? ¿Por qué no puede tener una licencia? Ahí va a la desregulación, ahí vamos hacia la desregulación, ahí vamos hacia la libre competencia, ahí vamos hacia que el que tiene la posibilidad de explotar el servicio, que lo haga y que establezca competencia, que cree esa competencia, que sea superadora, que sea para mejorar, que sea para evolucionar, que sea para... Además, obviamente, que no es una competencia que vaya a crecer como el pasto para cualquier lado. Tiene que estar regulada, tiene que estar ordenada, no regulada, tiene que estar ordenada, tiene que tener un plan, un proyecto, tiene que funcionar de acuerdo a lo que se establezca desde Por ahí yo tengo una visión muy particular con el concepto de desregulación, porque en algún punto se termina reglamentando algún aspecto para dar amplitud a cierto tema. Ejemplo, con esto de la ordenanza municipal, que ustedes también han tenido algún tipo de participación con el año pasado, más o menos a esta altura, con la apertura al transporte por medio de las plataformas, en este caso Uber, que en primer lugar se reglamentó que sean solamente los choferes de taxi, o sea, los que tienen licencia, los que son taxi amarillo. ¡Qué egoísmo! Por un lado, sale para todo. Pero ¡qué egoísmo! Hoy vemos que los que se oponían a ese modelo, a ese sistema de mercado, a esa aplicación, a esa nueva forma de adaptación a la realidad de, como vos decías hace un momento, de que hay gente que muere pagando un alquiler de taxi, pudiendo tener acceso a una aplicación donde trabaja 6 horas por día con un auto particular, con seguro, con papeles en regla, vemos que la municipalidad limita. Y por un lado ustedes dicen desregular, por el otro lado ustedes dicen la creación de un sistema estatal. O sea, ¿dónde encontramos un punto en común
hacia esa gente, que es particularmente las que los elige a ustedes y que les pide alguna respuesta como concejales? Mira, yo no sé, dudo que encuentre algún punto en común con alguna propuesta de espacios liberales, pero sí me parece que lo que nosotros planteamos es justamente dar una respuesta de fondo a un problema tan sentido como es el del transporte público, y justamente empezar a planificarlo desde abajo seriamente para dar respuesta a todos, a los choferes, a los usuarios, pensar a fondo esto, a qué barrio se va, a qué barrio no se va, hasta qué horario funciona el colectivo, porque si uno dice, bueno, sí, que se maneje solo, ya vemos cómo funciona en manos de los empresarios, y después gente que se la tiene que rebuscar laburando, pero lo que sigue, al estar todo bajo un esquema donde lo que más importa es el negocio de unos pocos, sigue habiendo un sistema pésimo, o sea, es un servicio pésimo. Entonces, de lo que se trata es planificar racionalmente todo el sistema de transporte público, teniendo en cuenta las necesidades de los choferes, de los usuarios, de los barrios. Para mí el tema está ahí, y por eso arrancaba hoy al principio con la pregunta, bueno, ¿qué hay que hacer? Dar vuelta a la ciudad, organizarla desde otra lógica, y me parece que ahí creo que no vamos a llegar a punto de encuentro, pero sí a una respuesta de verdad a las necesidades. O sea, no es un capricho lo que yo digo, sino es la única forma no utópica de resolver seriamente el problema que hay en el transporte público. Ni hablar lo que nosotros planteamos, de que si tiene que haber inversión en la obra pública, lo mismo, también sea controlada por trabajadores y usuarios. Venimos ahora hace poco, ¿no?, de esto de la tasa vial. Ahora, la semana pasada, en el Consejo nos dejaron, nosotros veníamos insistiendo hace bastante. ¿Se derogó al final o todavía? Se trata el jueves la derogación, y nosotros veníamos insistiendo que muestren los números, ¿no? Bueno, la semana pasada entregaron algunos números, con ayuda de nuestro compañero economista Gastón Remy, con Guillermo Alemán, que también es concejal. Los estamos estudiando porque lo mío claramente no son los números, entonces hay que pedir ayuda. Y ahí, por ejemplo, ya se ve un quilombo más o menos, porque con esa plata que se sacó del bolsillo de los vecinos, por ejemplo, se ve que hay un sector mínimo, ínfimo de obras que se hicieron con la municipalidad. Serán unas 8 cuadras. Y después unas 89 por ahí con empresas privadas. Después tenemos que terminar de hacer estos estudios, por eso comento a grandes rasgos. ¿Quién decide cuántas se hacen con la municipalidad, cuánto gastás en hacer obras con la municipalidad y cuánto gastás en hacer con las privadas, por ejemplo? Entonces, ¿quién le preguntó a los vecinos cómo se iba en qué obras y con qué empresa se iban a hacer esas obras, por ejemplo? ¿Qué plata que salió de los vecinos? Y ahora encima vamos a tener que pagar una deuda porque sacaron un préstamo para terminar de pagar esas obras. Entonces, por eso yo insisto tanto en que hay que cortar con los negocios y que se decida y se controle desde abajo. Porque si todo se piensa bajo la lógica del negocio, de los empresarios, seguimos en lo mismo de siempre, si se quiere. Me fui al ejemplo de la tasa vial, pero porque también es un problema que hace al transporte público y a la vida de todas y todos en la cotidianidad. Se cayó, pero estamos en el jueves ustedes tratan la derogación de la tasa vial. Así es, se trata la ordenanza. Vos vas a votar en contra, o sea, vos vas a votar para que se derogue. Nosotros estuvimos desde un principio en contra, nunca la votamos, ni siquiera cuando se presentó el proyecto original. Obviamente hay que terminar de leer la letra chica y definir cuál es nuestra votación, pero siempre estuvimos en contra de esa tasa desde un principio. Con esta nueva composición del Consejo Deliberante, por un lado 3 de la Libertad Avanza, el Frente Izquierda por acá, ¿hay posibilidad en un futuro de que los ciudadanos, los vecinos de la ciudad, veamos algún tipo de consenso entre ustedes? Por ejemplo, cuando se quiera meter la mano nuevamente con una tasa vial o la tasa, pónganle el nombre que sea, que después terminamos viendo por ahí el control ese que ustedes decían del año pasado de estas cuadras que se han pavimentado, que hoy prácticamente están destruidas. No sabemos si se hicieron con empresas privadas, con licitación, con contratación directa, con qué sistema. Sí. Y dónde está la garantía de eso. No, al margen de los dogmas, al margen de las doctrinas, siempre me parece que la principal consigna del funcionario público es en favor de la gente.
No sé si buscar puntos a favor, puntos en contra, pero lo que favorezca al jujeño, favorezca al vecino, favorezca al que pone el voto, me parece mucho más coherente que buscar por la cuestión de puntos en común doctrinarios. No creo que pase por ahí. Yo particularmente he basado mi campaña en la tasa vial, en revelar los números de la tasa vial, y que haya sido a una semana de las elecciones, el intendente haya anunciado la derogación de la tasa. Yo creo que fue un éxito, por lo menos, de haber planteado esa consigna. Me parece que hay muchas otras cosas que tienen que complementar esta decisión del Ejecutivo, como por ejemplo que se llame a interpelar a los funcionarios. Me parece que más que el informe, hay en muchos, y no solamente hablo de la tasa vial, hablo de muchísimas otras áreas en las que es necesario interpelar al funcionario. Históricamente, desde hace más de 20 años que tienen el oficialismo, tiene mayoría, por lo que eso ha resultado hasta utópico e idealista, pero me parece que si está la oportunidad de que se pueda a partir de ahora tener un poco más de fuerza para convocar a que los funcionarios rindan cuentas y conocer por boca de los mismos protagonistas a dónde va a parar el dinero de todos los vecinos, lo vamos a hacer. A mí me viene a la cabeza otra cosa, ¿no? Y esto lo veo todos los días en la esquina de mi casa. El famoso vía parking, ¿no? Pero, otro tema. Sí, pero a ver, déjeme que me focalice en esto, por favor, un segundo. Los autos, bueno, lo discutamos si es mucho, poco, qué sé yo. Pero en las esquinas está el vía parking para motos. Sí. Y uno dice... En cualquier momento te cobran la bici. Claro, pero uno ve las motos... Ya no saben qué cobrarte. Claro, pero ¿sabes qué, Keila? Yo cuando veo las motos que están estacionadas ahí, es la moto de un señor gasista que estacionó la moto ahí para hacer una changuita en el departamento de no sé qué. Está la moto de un Rappi que estacionó la moto para entregar un pedido en no sé dónde. Digamos, le están sacando guita al cuentapropista, porque ahí no veo ninguna moto brasilera, ¿eh? Y sí, y ese otro currito más. O sea, al pobre le están sacando. Sí, es lo que hacen. Mira, nosotros presentamos pedido de informe y todavía está sin responder, pero aparte, mira, el vía parking que dale tiempo al churri. ¿Quién pinta? ¿Quién marca los lugares? Trabajadores municipales. ¿Quién controla que la gente tenga o no la aplicación y todo eso? Trabajadores municipales. Entonces, ¿por qué tiene que haber una empresa privada llevándose toda esa plata que paga la gente con el vía parking cuando es algo que capaz tranquilamente podría hacer 1 o 2 informáticos de la municipalidad? Capacitar un equipo de 1, 2, 3, 5 personas que puedan controlar una aplicación. O sea, es como que donde... Claro, pero lo que voy es que le están metiendo la mano al bolsillo al cuentapropista, al pobre. Y sí. Al pobre. Sí, cuando aparte son cada vez más las personas que están haciendo changa de lo que sea para llegar a fin de mes. Se ha establecido un verdadero ejército de inspectores municipales que solamente, como decimos en el barrio, pescan en la pecera, que tienen una aplicación donde les dicen qué auto no pagó y corren hacia ese auto a ponerle la multa porque deben cobrar una comisión, no sé, deben cobrar una comisión. No es una posibilidad mala, lejana, privatizar el sistema. Hacer un sistema privado. Está privado. Justamente el vía parking es privado, lo tiene una empresa. Pero los empleados municipales están trabajando para la empresa pero por privada. Eso, o sea, con el sector público se está llevando la plata a una empresa privada. O sea, justamente yo recién marcaba, el vía parking lo tiene una empresa privada, que encima fue una licitación muy rara, sin reglas muy de juego. Pero quienes ponen el cuerpo, quienes ponen el trabajo, el agente son de personas tránsito. Que depende de la municipalidad. Y la cooperativa. ¿Qué negocio hay ahí que no le muestran a la gente? La cooperativa a ver si entendí, perdón, a ver sí. si entendí. Hay una empresa privada que es la dueña del vía parking y los empleados de esa empresa privada los paga la municipalidad. Exactamente. Claro, es así, exactamente. Miren, hay una empresa que se llama... Pero es un absurdo. Yo también quiero ser empresario así. El año pasado hicimos un informe sobre la recaudación que tenía vía parking, pero desde un hipotético caso que era contar solamente a la mañana los box que estaban ocupados, haciendo la zona 1 y zona 2, que son diferenciales
del lado de un puente y del otro. Y en eso está Tacuar SRL, que es una empresa que viene de Santa Fe, que es a la vez proveedora del municipio de algunos insumos viales, como es el caso de los semáforos. Equipamiento urbano. Equipamiento urbano, señaléctico. Se hizo, como decías vos hace un momento, en primer lugar, una contratación directa porque no era una licitación propiamente dicha. La aplicación ingresa, se corre a la cooperativa 18 de noviembre, que eran los históricos con el chaleco que vendían la tarjeta en el centro, que siguen estando con el celular. Se instala vía parking, hay todo un conflicto judicial y político en el medio. Y ahora, el año pasado tuvimos una nueva licitación donde la única oferente fue vía Tacuar. Qué raro que sea la única oferente. Ahora, es que la única empresa en la República Argentina que hace aplicación. Y te traigo un dato más. En la UNJU hay un laboratorio de ingeniería de chicos que incuban apps. Particularmente los conozco y trabajé en algunos proyectos con ellos. Ellos tenían presentado un proyecto de innovación de estacionamiento 100% jujeño, con pruebas y errores que se venían haciendo hace un tiempo, y la municipalidad los dejó de lado. Además de eso, cuando se hizo esta licitación de vía parking, se proponía extender el cobro de estacionamiento a otros barrios. ¿Cuáles eran esos barrios? Las zonas comerciales de Almirante Brown y las zonas de Ciudad de Nieva y lo que está arriba del Parque San Martín. Mira, primero remarcar, ¿no?, que aparte muchos de los que siguen de la cooperativa 18 de noviembre son personas adultas mayores que tienen problemas de discapacidad, o sea, gente que a veces está bajo la lluvia o extremo calor, haciendo ese trabajo. Y después, capaz lo escucharon a mi compañero Guillermo cuando fue todo este tema del vía parking el año pasado, que decíamos fue una licitación direccionada. ¿Y por qué? Porque justamente habían requisitos que dejaban fuera capaz a proyectos así como el de estos estudiantes universitarios. En ese momento a nosotros también nos había llegado un proyecto de la Universidad de La Plata. Lo habíamos mostrado en el consejo también para mostrar otras formas. Y en costos eran mucho más bajos. Con costos más bajos. Y por eso nosotros cuando decimos algo lo decimos con fundamentos. Por eso decimos, fue una licitación direccionada porque habían requisitos que dejaban afuera a gente que no sean empresas. Mira, recién me entero del caso que decís de los estudiantes de ingeniería, pero hubiera sido ideal poder escucharlos al menos en el consejo. Pero bueno, ya tienen ante la evidencia, ante la evidencia de que es un curro, porque todos estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Ante la evidencia de que es un curro, no amerita que si se va a hacer cargo una empresa privada, no sé si es esta o la que corresponda o la que se acuerde o la que se licite, no amerita que se libere también el trabajo de los municipales que se dediquen al trabajo que tiene que ser un inspector, que es el de regular el tránsito de la ciudad, porque mientras están mirando el parabrisas de un auto, pasan una moto con 4 personas atrás, estacionan en doble fila y doblan contramano uno y no pasa nada. Cuando 1000 veces nos ha pasado todo, que le preguntamos, maestro, ¿no vio lo que pasa al lado suyo? Y te dice, no estamos controlando motos ahora. Y el tipo va de auto en auto. Es que es un negocio extraordinario, porque es una empresa que tiene una aplicación y los empleados se los paga otro. Es un curro, no es un negocio. No es un negocio. Es un curro. Es todo. Pero, qué sé yo, por eso arranqué diciendo hay que reorganizar la ciudad. Yo me voy dando la impresión de y a veces nos dicen utópico a los socialistas, pero es lo más realista no hay que demonizar, y necesario para resolver los problemas reales de la gente. Creemos en no demonizar la empresa, no demonizar el comercio y la libre competencia. Hoy por hoy es una salida a este problema. Me parece que viene fallando un poco, pero bueno. Claro, porque es mixto, porque es combinado, porque están los agentes municipales pagados por el municipio con la ropa que le da el municipio. ¿La empresa Ledesma es mixta? No. Dejó 300 familias en la calle. No está en el municipio, pero está acá en la provincia a 1 hora y media. Entonces te muestra que no funciona. Explícame cómo una empresa que exporta, que gana en dólares todo el año, deja a familia durante meses sin trabajo. Y en este caso igual estamos hablando de trabajadores azucareros que los está dejando en la calle, 300 familias. Entonces me parece que no es una cuestión de demonizar por capricho, es la realidad. Vuelvo a vía parking. Vuelvo a vía parking. Me parece que la alternativa es viable y creo que por el lado de lo privado, sin mezclar con lo público,
puede ser una buena alternativa, una buena posibilidad. Yo no soy ni un dogmático de lo privado ni un dogmático de lo estatal. Me parece que los dos sistemas pueden funcionar en la medida que se hagan bien. Bueno, en la medida que se hagan bien. Acá estamos hablando que funcionan los dos juntos y significan un curro. Claro. Ahora, la otra cosa que tiene la Municipalidad de San Salvador de Jujuy es una ingeniosa máquina de libar los recursos y los bolsillos de los jujeños. Y cuando digo esto no solamente me refiero eventualmente a un gran empresario, sino me refiero a un señor que quiere poner un kiosquito en la esquina de su casa en Alto Comedero. Es una tortura. Que es una tortura, es una cosa espantosa. Tratar de poner un parripollo en Jujuy es espantoso. Y es pagar meses, hasta que viene un burócrata y le dice, bueno, listo, podés empezar a laburar. Pues ya no puedo, hermano, me gasté hasta el último cospel tratando de... ¿Qué hacemos con todo eso también? Porque eso es Estado y más Estado. Es un Estado gigante, es un Estado que solamente pone presión tributaria sobre la gente. Es un Estado que hoy por hoy se trata de hacer la vista gorda, pero todos los espacios públicos en la calle los está cobrando. Un Estado que sale en bandada hacia los barrios a cobrar impuestos porque el señor tiene un almacén y puso una mesita afuera. A ver, el otro día nos decía un señor... Acá igual es como... Perdón, ¿qué? El otro día nos decía un señor, yo pongo un cartel en la vidriera, ni siquiera hacia afuera, en la vidriera que dice Pancho 2x1, viene a municipalidad y tengo que pagar. Sí, es verdad. Mira, es un problema del municipio y es un problema de todos los municipios porque es un problema que hay en la provincia. Mientras el pequeño comerciante tiene que hacer malabares para sostener a veces un pequeño negocio donde a veces trabaja la mamá, el papá y se turnan para ir a buscar al hijo. Es más, conozco gente así en San Pedrito. Ni hablar lo que viven los ambulantes, que capaz tienen que vender la mitad de la mañana café para pagar lo que deben pagar y el resto para el resto del día. Perdón, pero Keila, justamente cuando decís pagar lo que tienen que pagar, ¿no? No, estamos hablando no de... lo deberían pagar, me refiero a lo que hoy por hoy les exige el municipio. Eso es la pregunta. ¿Qué le exige el municipio a ese señor cuentapropista que para poder parar la olla en su casa tiene que vender café en el centro? ¿El municipio qué le exige? Y tienen que vos para sacar, por ejemplo, un permiso, si trabajás en una feria, tenés que pagar el espacio que usás en la feria. Lo mismo, no sé, por ejemplo, todas las señoras que venden en la 19 de abril, sí, para ocupar ese espacio les piden no solamente todos los permisos de bromatología y todas esas cosas que tienen que gastar para ir, carnet sanitario tienen que ir pagarlo para tenerlo, lo mismo los permisos y lo mismo para el espacio, ellas tienen que pagar. Yo no opino que tengan que pagar, ¿no? Digo lo que les exige el municipio, pero si lo extendemos a la provincia, lo que mencionaba hace un rato la empresa Ledesma, gana en dólares y no paga impuestos, ni municipales ni provinciales. Ahora, ni hablar de las mineras, además el año pasado lo habían entrevistado. Se entiende un poco el control, pagan los de abajo el control y los de arriba no pagan sobre el comercio. Ningún impuesto. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, si dejamos de controlar el comercio informal, dejamos de pedir carnet sanitario? Dejemos de lado todas esas tasas absurdas que no sabemos para qué se pagan cuando vas a hacer la habilitación, que terminás provisoriamente haciendo la habilitación porque la definitiva es inalcanzable prácticamente para cualquier comerciante de la ciudad. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con lo paralelo que se genera con el comercio tanto formal e informal? Por ejemplo, la venta de espacios en las ferias, las ventas y los conflictos que tenemos acá en la vieja terminal, que son corrientes. Yo no niego que haya gente que quiera trabajar, pero también hay gente que aprovecha eso y que muchas veces son funcionarios de la municipalidad, son inspectores o personas terceras que controlan en alguna forma y lo vemos seguidamente en las ferias. Ahí yo creo que, voy a arrancar por el principio, creo que uno cruza cualquiera de los puentes, a veces hay mujeres vendiendo medias con los niños sentados con un cuaderno haciendo la tarea de la escuela, no importa el clima que haga. Me parece que nadie
elige esa situación, ¿no? Ni tener que estar más de 9 horas en la feria esperando a poder vender lo más posible, comiendo sentado en el medio de la calle, o lo mismo muchas mamás con sus hijos. Me parece que eso nadie lo elige y me parece que es algo producto justamente de que no hay trabajo. O sea, no hay trabajo con derechos, o también los que tienen trabajo son docentes o enfermeros o enfermeras del Estado que tienen salarios que no alcanzan. Entonces ahí hay que pensar en la... Ahí, déjame terminar la idea y ya y sigo. En primer lugar, por esto que decías de las ferias, que están compuestas de una balbachidó, la mitad son un cuarto docente, otro cuarto enfermero, y bueno, la provincia se tiene que poner las pilas y tienen que haber salarios igual a la canasta básica familiar. Lo mismo con las municipales, de hablar el trabajo, no sé, las mujeres, que la mayoría son, las que barren la ciudad, la mayoría son mujeres, madres solteras, que lo que cobran es una miseria. Bueno, entonces, a esa gente que ya tiene un trabajo, que su salario sea igual a la canasta básica. Pero después hay un gran problema, y que más que nada afecta a la juventud, que es que no hay trabajo. Entonces, hace un rato yo decía, bueno, inversión en la obra pública. La inversión en la obra pública y hacer un plan de obras públicas que no solamente implique pensar la pavimentación, el problema de la iluminación, las cloacas, sino también problemas de vivienda, salud, me refiero a los hospitales, las escuelas, como edificio, tanto los que hay que arreglar como los que hay que construir. Eso te permitiría generar, por ejemplo, fuentes de trabajo, y ahí vos ya estás dando una respuesta más acorde al problema que hay. Y ahí te puedo asegurar que la gente no va a salir a vender café a las 5 de la mañana a morirse de frío. Y a los pequeños comerciantes dejar de ahogarlos con las tarifas y todo. Una ley de coparticipación como la que se está gestando va a ayudar a poner en esta ciudad blanco sobre negro. Para mí tiene una trampa. Antes de pasar a eso, quiero mencionar que en las últimas 3 décadas, esto de que el padre Estado sea el responsable de crear la contención de todo el mundo, ya se ha demostrado, está a la vista de que no funcionó. ¿Por qué no vamos por el emprendedurismo? ¿Por qué no vamos por fomentar el emprendedurismo? ¿Por qué no vamos porque los jóvenes tengan la posibilidad, la oportunidad de generar sus propios emprendimientos? ¿Cómo? Hoy, pero de mil maneras posibles. Programas, estímulos, generar los espacios, espacios tecnológicos, espacios de mano de obra. Las opciones son infinitas. Está demostrado que en los últimos 30 años el Estado, a través de planes, a través de empleo precario, a través de las formas que hemos visto, ha fracasado. A ver, una de las maneras es, para el vía parking, en vez de llamar al primo de un amigo que no sé qué, que es de Santa Fe, trae los chicos de ingeniería. Esa es una manera, digamos. Sí, pero si los chicos van a trabajar desde el ámbito privado en eso, me parece perfecto. Para mí sí, pero justamente lo que yo decía recién es un plan más de conjunto para dar una respuesta, obvio, porque el nivel de desocupación que hay son decisiones hoy por hoy políticas amerita que hay respuestas que tomar a la altura. Claro. No son decisiones políticas, pero vuelvo a la pregunta que tenía recién. Una ley de coparticipación como la que está en estado embrional todavía en la legislatura va a ayudar a poner blanco sobre negro. Keila dijo, es una trampa. Dijo. Puedo desarrollar mi pregunta, ganas, como en el parcial, viste, que te dice, explique y desarrolle. Sí. Voy a la parte del desarrollo. ¿Por qué decía que es una trampa? Porque si uno tiene que coparticipar las miserias que hay hoy, qué sé yo, tanto en provincia como en el municipio y bueno, en la nación también, ya que estamos, lo que se destina a la clase trabajadora es una miseria, cuando son incluso ellos los que generan las riquezas. Bueno, entonces yo hoy decía, grandes empresas como Ledesma, las mineras, que facturan en dólares, no dejan nada en la provincia, bueno, hay que empezar por ahí. O sea, entonces, para mí el tema de la coparticipación te desvía, si se quiere, porque si vos tenés que coparticipar miseria, estamos hablando de nuevo de la misma pelota de nieve, y acá de lo que se trata justamente es afectar de los que se la vienen llevando en pala, que son grandes empresas de la provincia, con el trabajo del pueblo jujeño. Entonces, para nosotros, somos muy claros,
hay que afectar esas ganancias, o sea, del Ledesma, de las mineras, porque Jujuy es rica. Y lo único que tiene de verde son los dólares que se llevan esas empresas. Entonces ahí me parece que está el foco, y ahí está lo que hay que tratar, y por eso decía recién, es una trampa, si se quiere. Eso. ¿Qué pasemos con la ley de coparticipación? No, me parece que es muy incipiente el estado en el que está la ley de coparticipación. Hay en ese estadio inicial en el que está justamente contemplado el aporte del Estado provincial para compensar lo de la tasa vial, que hasta el momento no tiene, digamos, más que una promesa. Es un acuerdo del gobernador. Y cito este ejemplo porque en muchísimos más pasa lo mismo. En muchos más pasa lo mismo. Para mí es un compendio de promesas que no sé hasta qué punto puede resultar alentador para lo que se viene, para el futuro de la provincia, cuando hay municipios que la verdad que con la coparticipación, por mucho que se acuerde, no le va a alcanzar para pagar la masa salarial, teniendo en cuenta de este estado gigante. Cualquier municipio chico no hay forma. No hay forma. Pero ahí te chocamos con otro problema. Pero no lo contempla este nuevo proyecto. ¿Ah, no? No. Pero que ahí vamos a otro problema. Uno dice, no, bueno, el municipio, no sé qué yo, se me ocurre Pampa Blanca. ¿Sí? Un lugar chiquito, qué sé yo. Pero el municipio de Pampa Blanca tiene muchos empleados. Sí, es cierto. Pero yo hago la otra pregunta. Si las personas en Pampa Blanca no trabajan en la municipalidad, ¿dónde trabajan? No, está bien, si claro. No hay más nada. O sea, no hay más nada. Porque hay que generarlo. Para eso está la iniciativa privada, para eso está el privado. Hay que generarlo. Hay que estimular la generación del empleo privado. Claro, hay que generar, pero te vamos a unos ejemplos. No los llamaron a los chicos de la Facultad de Ingeniería que estaban desarrollando esto. Vos querés sacar una licencia de taxi porque tenés la vocación de hacerlo con tu auto, qué sé yo, no podés. ¿Me entendés? Acá es todo no. Y si querés poner un parripollo, ni te cuento. No, un kiosco. Claro, un kiosco. Sí. O el tema también, por ejemplo, de la industria del entretenimiento y la nocturnidad que hay en Jujuy, tenemos una provincia que durante todo el año tiene fiesta por fiesta, y salís un sábado a la noche y no tenés absolutamente nada, ni hablar un domingo a la tarde, ni hablar el famoso cierre de los supermercados todos los domingos, o el famoso horario comercial que hasta ahora no hace más que perjudicar al trabajador, que tiene que pagar doble boleto por día y todas estas cuestiones. No, doble boleto, vos decís el trabajador. Yo estaba pensando cuando una empleada, por ejemplo, de Alto Comedero a los Perales. Estaba Perales. pensando yo en un chico de la Facultad de Ingeniería o de la que quieras, que vive en lo más lejos de Alto Comedero, ¿sí? Y tiene clases todo el día. Ese chico no puede volver a almorzar a su casa porque no le da el número para almorzar. Son mis compañeros. Mi compañero de militancia, mi compañero de cursada. Esa es la realidad, tanto de los estudiantes que se tienen que quedar en el centro y no tenés ni siquiera un comedor universitario para, o si tenés que ser indigente y vivir abajo de un puente para tener acceso a la beca. Y en el caso también que charlábamos recién de los trabajadores de comercio, es una demanda muy sentida que quedó trabada de nuevo. Porque parece que a algunos no les gustaba, pero esta cuestión ahí tengo un paréntesis que y leo con lo mejor. Yo lo entiendo a los empleados de comercio, ¿sí? Pero los empleados de comercio van a tener que entender que los negocios tienen que estar abiertos a la hora que van los clientes. Es lo que te iba a decir. Hay que entender también al empresario. El empresario que al cierra. Cliente. ¿Cuántas veces pasó acá que las cadenas, mira, ejemplo práctico, todas las cadenas estas de supermercados, de cadenas de electrodomésticos que vienen con la premisa de abrir horario corrido, porque en todo el país hacen eso. Ha pasado 1000 veces que se quedan los tipos parados en la puerta mirando para afuera a la 1 de la tarde porque no hay nadie hasta las 5, es plata muerta. Es plata muerta que hay que pagarle al empleado. Esto lo digo que bien, el negocio tiene que estar abierto a la hora que van los clientes.
No me sirve de nada tener el negocio abierto y los empleados adentro si no entran clientes. Lo entiendo a la perfección por el lado del hombre, del trabajador que está cobrando una cantidad que no le permite 4 pasajes diarios. No. Pero Y tiempo también, no es solamente... no son números, ¿no? Que capaz, perdón, ya termino, no es que son números que capaz si cobran más pueden pagarse 4 pasajes. Claro, mínimo elemental sería que se puedan pagar 4 pasajes, pero es tiempo también. Obvio. O sea, un trabajador de comercio no tiene tiempo de pasar con sus hijos, con sus hijas, con su familia. Entonces, está bien, que salga a las 6 de la tarde. Dueño de comodín, dudo que vaya al comodín. Si sale a las 6 de la tarde, ¿le alcanza el tiempo? Si sale a las 6 de la tarde de trabajar, ¿le alcanza el tiempo? Y depende de qué quiera hacer. Si quiere estudiar y tener hijos, capaz no. Bueno. Ahora, yo voy por un ejemplo muy puntual porque veo estas cuestiones, salvo los domingos, los fines de semana, cualquier día. En la calle. Veo que hay gente, por ejemplo, los domingos... Y los sábados a la noche ni te cuento. Veo, por ejemplo, hay gente los domingos que elige irse a Salta porque está todo abierto. Familias, ¿no? Clase media, trabajadores, se van a Salta el fin de semana, sí. El domingo, a pasar el día. Y vas a Salta y es otro mundo. Tenés el supermercado abierto, tenés la farmacia, tenés el shopping, tenés el cine, tenés la feria, todo. Pero y venimos que es el doble de población que hay Pero acá. venimos a San Salvador, la misma gente no está, y vas, no sé, salís a cualquier barrio, cualquier sector, absolutamente cerrado. O sea, ¿cómo se fomenta también desde lo privado, que tanto han hablado en esta mesa, desde lo privado, desde lo público, que haya un movimiento de gente, que se fomente el consumo, que la gente tenga acceso a otro tipo de industrias, de entretenimiento, porque si no es como que vemos una ciudad quedada en el tiempo, muchas propuestas y nada sin materializar. No, propuestas... Porque viene Uber, o viene Didi, o viene Cabify, o viene la empresa, no sé, X de Buenos Aires, que ahora, o una empresa de hamburguesa que ahora se está apoyando en calle Balcarce, y se encuentra con un montón de obstáculos por parte del municipio, que vemos ahí 2 problemas, la falta de inversión y también la falta de fomento por parte del municipio, porque se le reclama mucho al privado, al trabajador, pero ¿en qué falla el municipio? Está claro que el municipio ha soltado la rienda, ha soltado el volante, ya hace varios años. Bueno, pero el Chuli recién va a 17 años, ya se va a acomodar. Está bien. Se va a acomodar. Pero en cuanto a... Vos fijate cuántas veces se ha hablado del Jujuy turístico, cuántas veces se habló de San Salvador, ¿no? De San Salvador turístico. Y no termina de ser una proclama vacía, porque al final no se termina viendo absolutamente nada en la calle. Mira el Cabildo, tan bonito que se hizo y que iba a ser un punto de encuentro en la ciudad. Está vacío, la gente no lo elige como lugar. No hay un programa de difusión, un programa de comunicación en cuanto a lo que puede ofrecer Jujuy. Estamos hablando del fin de semana, estamos hablando del domingo, estamos hablando de la propuesta turística, estamos hablando de la noche de un viernes que los turistas van y vienen por la peatonal. Bueno, ahora tienen una feria para ver ahí en la peatonal, pero... Ponele. Bueno, pero hasta hace poco no hay nada. No hay un programa de estímulo al turista. Claro. Keila, los 2 principales temas que tenés en agenda para la nueva gestión. Para la nueva y para esta, porque no hay por qué esperar. No, pero todo este tiempo vos has ido viendo alguna cuestión y decís, bueno, este tema lo voy a tener que abordar. Justo hoy a la mañana tuvimos consejo y comisión, estamos con Guilla diciendo qué expedientes queremos que se traten. Hay uno con el que venimos insistiendo mucho, que es que todo funcionario, concejal, cobre igual que una maestra. No estoy de acuerdo. Una maestra tiene que cobrar igual que un concejal. Y las maestras tienen que llegar... ¿Por qué la izquierda siempre tira para abajo? No, mira, nosotros no tiramos para abajo. Yo arranqué el programa diciendo, hace un rato, en otra de las preguntas, diciendo que todos los trabajadores estatales, municipales, docentes, enfermeros, tienen que cobrar de mínimo lo mismo que la canasta básica. E incluso nos conocen de estar en todas las marchas, acompañando todas las luchas salariales, e incluso la docente, con la que en el momento de la reforma se conquistó que el salario docente llegue a la inflación, que era algo que no pasaba hace mucho en Jujuy. Entonces...
van a haber con novedades. la mejor, como con me ese dijiste tema, recién, la izquierda siempre para arriba y siempre con las expectativas altas. Me ha dicho que... Entonces, ahí, a lo que yo voy es que nosotros opinamos que la política no tiene que ser un privilegio. ¿Por qué un concejal tiene que cobrar arriba, yo no tengo antigüedad, arriba de 3 millones cuando hay maestras que no llegan a fin de mes? Entonces, sí, el salario de las docentes tiene que subir, pero los funcionarios no tienen que tener privilegios. Otro que paréntesis, con esos privilegios le andan lo que votando decís, todos los otro empresarios. paréntesis. Vos decís que no tenés concejal, no tenés antigüedad, y está buenísimo. Los concejales... Me refiero a que los que tienen, hago el comentario porque los que tienen antigüedad cobran todavía terminar. más, pero imagínate. es que los concejales y los diputados, ¿por qué cobran antigüedad si no cobran sueldo, cobran dieta? Que no es lo mismo. Y bueno, por eso no se tienen que terminar por qué los cobrar privilegios. Antigüedad. Y encima, cuando vos ves la nómina, salvo excepciones, como el caso de Keila... Pero por eso, este proyecto lo hemos presentado en el Consejo, en la legislatura de Jujuy, en el Congreso de la Nación. Nadie lo quiso tratar, pero es para terminar con esos privilegios. Porque la política no tiene que implicar un privilegio. Y nosotros, ya saben, cobramos igual que una maestra y el resto lo donamos a causas sociales, a luchas populares. Eso porque la pregunta que me hacías de temas con los que queremos insistir. Eso por un lado, estuvimos charlando del transporte, de las obras públicas, pero también hoy incluso fue un día muy fuerte para las mujeres y bueno, para hombres también, porque estamos todos viendo lo que está pasando en Fraile Pintado. Seguramente vieron que está la posibilidad de confirmarse un nuevo femicidio. Hay una mujer desaparecida, se encontraron restos óseos, todavía hay que corroborar si son o no de ella. Hubieron marchas hoy ahí por los femicidios. Bueno, un tema muy importante para nosotros ahora, a poquitos días del 3 de junio, que se cumple un nuevo aniversario de la enorme marcha por Ni Una Menos, que haya un plan de emergencia contra la violencia de género municipal. O sea, no puede ser que sea San Salvador, la capital de una de las provincias que encabeza las tasas de violencia de género y que no haya medidas serias para prevenirlas. Y cuando digo serias me refiero a que hayan refugios en serio, para después no estar llorando mujeres muertas, porque... Termino. Sí. Yo soy feminista, o sea, ya sabemos que la violencia patriarcal no se va a terminar con una ordenanza ni un proyecto de ley, pero sí medidas elementales para frenar los femicidios. Ese es un proyecto con el que venimos insistiendo y después hay más, pero te dejo que puedas continuar. Gustavo, me queda un minuto. Sí. 2 temas que... Recuperar el rol de contralor del Consejo Deliberante. Recuperar... claro, pero si pasa lo de Keila, que presenta pedido de informe y nunca lo contesta. Bueno, tendremos que hacer fuerza, tendremos que exponerlos, tendremos que trabajar desde la comunicación. Quizás votar juntos en algunos temas, digamos. ¿Por qué no? Y tal vez van a haber requerimientos que, como yo te repito, nosotros no vamos en pos de lo dogmático, vamos en pos del vecino que puso el voto. Claro. Recuperar el rol de contralor del Consejo Deliberante, que hoy por hoy está absolutamente desdibujado, que no figura ni siquiera en la página del Consejo Deliberante que tenga que ser el Contralor del Ejecutivo Municipal. Me parece que eso es una medida que va a transparentar mucho, va a poner blanco sobre negro y a partir de eso vamos a poder rendir cuentas mucho mejor a la sociedad que de lo que se vino haciendo hasta ahora con la mayoría impuesta del oficialismo. Gustavo, Keila, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Vamos a hablar de política, vamos a tratar de analizar